uniforme, los zapatos fuera del armario y sin limpiar, los cuadernos amontonados sobre las sillas, la mesa de estudio llena de cómics, los bolígrafos perdidos. Y era un mal ejemplo para su hermana pequeña, que ya empezaba a imitarles dejando los juguetes tirados de cualquier forma. Paula, recoge eso. No. Mira, ya me puedes estar ayudando porque esto se está empezando a descontrolar. Tranqui, cariño, déjame en paz. El padre estaba actualmente sin trabajo y no ayudaba en casa. La madre se vio con toda la responsabilidad de hacer de aquellos hijos buenos ciudadanos y para ello trataba de llamarlos al orden a fuerza de razonamientos, pero ellos no prestaban atención a las palabras. Un domingo, la madre, cansada de hacer tantas cosas en casa, llamó a sus amigas. Hola, amigas. Hola. Quedamos en mi casa para hablar que esto es un completo desastre. Vale, venga. Chao. No. Hola. 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 Ay, mamá, estoy súper cansada porque mis hijos son súper pesados. No me dejan vivir. Pues los míos son geniales. Tranquila, tenemos una idea para ti. Un domingo, al llegar a casa, se encontraron con una sorpresa. A la entrada del pasillo había una gran pancarta en la que decía: mamá, el niño no vuelve de brazos caídos hasta que no se vean atendidas sus reivindicaciones de baja tolerancia y aumento de sueldo. Los hermanos se miraron y empezaron a reír. Mamá está bromeando, no creo que eso sea verdad. Los sueldos es todo más gracioso. Limpiar, lavar, guisar, esas son sus obligaciones. Los hermanos pensaron que si no hacía ella el trabajo de la casa, ¿quién lo iba a hacer? Encontraron a su madre en el cuarto de estar, relajada, mientras leía un libro. Les miró y se limitó a decirles: La niña y yo ya hemos comido. ¿Y nosotros qué? Vosotros podéis comer lo que veáis en la cocina. Así es que la huelga de mamá iba en serio. Lo comprobaron al ver que a la hora de comer su madre no les había hecho nada. En la habitación se encontraron sin hacer las camas y la ropa sucia tirada por el suelo. ¡Qué fastidio! Mamá los miraba burlona y sonreía mientras hacía planes con sus amigas para irse al cine. Ay, amigas, nos vamos a cenar a las 9. Venga, chao. Cariño, me voy al cine con mis amigas. ¿Y la niña? Te quedas con ella y no la puedo llevar. Jo, pero iba a ver parte con Richie. También es tu hijo. ¡La ¡Champions! Al llegar la noche, el padre y los niños decidieron comprar una pizza para la cena. Hola, Telepizza, una familiar de pepperoni y barbacoa. Habían pasado un mal día. Pasaron de otra noche con la ropa sucia tirada por el suelo, que ya empezaba a despedir mal olor. Estos son tus calzoncillos. Al día siguiente empeoraron las cosas. Como no querían ensuciar cacharros para tenerlos luego que fregar, no se prepararon el colacao. La leche la tomaron fría de la nevera, con unas galletas que se encontraron en la despensa. Cuando volvieron del colegio, como el día anterior, la madre y la hermana pequeña ya habían comido, con lo que habían aumentado los cacharros sucios de fregadero. Hola, hijos. La niña y yo ya hemos comido. ¿Y nosotros qué? Vosotros otra vez tendréis que preparar lo que veáis en la cocina. Papá, ¿qué vamos a comer? No sé, vamos a hacer una comida. Papá, el pan está duro. Sí, se me olvidó de comprar para esta mañana. ¿Y de postre? No hay nada, no hay ni fruta. Por la noche se frieron unos huevos, por lo que la sartén pasó a molestar los cacharros. A los pocos días, el cuarto de baño estaba asqueroso. Se amontonaba la ropa sucia y los cacharros en el fregadero. El polvo lo cubría todo. Se acabó la comida de la nevera y de la despensa. La basura estaba sin tirar. Aquello era un desastre. Allí seguía la pancarta y mamá sin hacer nada para remediar
situación que ya se hacía insoportable. Los hermanos hablaron entre ellos y estuvieron de acuerdo en poner junto a la pancarta de mamá otro más pequeño que decía: Queremos negociar. Mamá se apresuró a poner. En el salón a las 6. A las 6 se reunieron los tres en el cuarto de estar. Empezó Santiago. Queremos poner fin a esta huelga estúpida y sin sentido, y por eso queremos saber tus condiciones de trabajo. Está bien, pero antes tendremos que poner unas reglas para poner en orden esta casa. La primera, alguien tendrá que sacar el pan por la mañana. Yo lo haré. ¿Quién va a...? Tendréis que dejar vuestras habitaciones y vuestro baño hecho. Vale, mamá. ¿Quién va a sacar la basura? Yo lo haré. Alguien tendrá que ir a comprar el pan por la mañana. Yo lo haré. ¿Y quién me va a ayudar a subir la cama los sábados? Yo lo haré, mamá. Pues muy bien, ya está. Los hermanos se miraron un poco aterrados por lo que se les venía encima, pues no estaban acostumbrados a hacer nada, pero comprendieron que no había otra solución si querían salir de aquel atolladero y dijeron al trío: ¡Aceptamos! Está bien, ya hemos hablado de lo del trabajo, pero aún queda por ver lo del sueldo. Mamá, no sabemos lo que quieres decir con el aumento de sueldo. Pues es muy sencillo. Si vosotros estáis dispuestos a estudiar, pondremos fin a esta huelga, pero eso depende de vosotros. Bueno, eso es un poco más complicado, tendremos que hablar. Se fueron los dos hermanos a cambiar opiniones. No estaban acostumbrados ni siquiera a leer. Iba a ser muy duro someterse a un horario de estudio en el que había que rendir si querían aprobar el curso. ¿Por qué te dice mamá con aquello? No sé, ¿hacernos sufrir? No sé. Pasaron, discutieron un buen rato y llegaron a la conclusión de que mamá con aquello demostraba que se preocupaba por su presente y su futuro y decidieron aceptar. Aceptamos. Está muy bien. Les costó bastante someterse a todo lo que habían resistido, pero se hicieron unos hombres de palabra y trabajo con los que se les abría un porvenir de éxito. Y colorín colorado. Colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bien!